A ver, que le dé. Vale, solo daros las gracias por venir aquí esta tarde, ¿vale? A Grupo Laberinto y que, bueno, que hayáis elegido esta sala pues para vuestra presentación. Como vamos un poco apurados, si queréis tirad, ¿vale? Os presentáis y demás y ya luego seguimos hablando, ¿vale? Venga. Empiezo yo. Hola a todos, a todas, encantadísimos de estar aquí con vosotros y bueno, dar muchas gracias a Ángel, a Grupo Laberinto, pues por permitirnos estar aquí de nuevo con nuestra nueva publicación Altas Capacidades, que yo creo que ya la conocéis muchas. En cualquier caso, lo que queríamos era hacer un ratito pues más dirigido entre Cristóbal y yo, con una presentación que hemos preparado, pero también lo que nos interesaba era conocer vuestras opiniones respecto a este mundo y que participéis lo máximo posible. Me consta que ya muchos de los que hay aquí se han leído el libro, o sea que encantado de que hayáis participado. Yo soy Ana Roa, soy pedagoga, soy coach, me dedico al mundo educativo desde hace muchísimos años. En Laberinto he participado en muchas charlas, en cursos y me acompaña mi compañero Cristóbal, que se va a presentar. Bueno, buenas tardes. Yo soy Cristóbal Calderón, soy orientador, soy pedagogo. Llevo ya más de 20 años en la enseñanza y con unos 15 años en orientación y en principio os doy las gracias por estar aquí un viernes por la tarde. Creo que es muy interesante que estéis aquí y vamos a ver si podemos hablaros de algo que Ana y yo hemos pensado que era la situación del momento. Y os cuento, la razón del libro no es tanto el escribir un libro sobre el tema de las altas capacidades como cuanto por una necesidad vital de la que hay ahora en este momento. Si tenéis ocasión o habéis tenido ocasión de acercaros al mundo educativo o estáis en un mundo educativo de alguna manera o leáis la prensa, veis que hoy se habla mucho de inclusión educativa. Incluso creo que hay una cuestión que raya en la política de hoy con el tema de que la educación debe ir por unos derroteros, de incluir a todo el mundo, de tener atención a la diversidad, de respetar la diferencia individual, de todo ese tipo de cosas. Pero resulta que cuando se habla de eso, a veces se habla mucho más de aquellos que tienen ciertas dificultades, ciertos problemas con las destrezas y las competencias, y creo que hay un colectivo que se ha olvidado, y es el colectivo de alta capacidad, porque ellos también son diferentes y ellos también tienen capacidad. Y ese es el motivo de escribir un libro, de dar una pequeña respuesta, nuestra respuesta educativa, a las necesidades que tiene ese colectivo que creo que en este momento que se habla tanto de plena inclusión, se ha olvidado de que ellos también la necesitan. Ni son todos tan perfectos, ni tienen las necesidades tan cubiertas. Son personas como otras cualquiera y necesitan sus propias posibilidades. Creo que hay que dárselas, ¿no? Creo que es la respuesta de alguna manera que tenemos en este libro de dar una pequeña pincelada de ver posibilidades que se tienen con estos alumnos que muchas veces por el mero hecho simplemente de serlo ya se les supone auténticamente capaces por sí mismos, ¿no? Y nos estamos olvidando de que como personas no solamente a veces no solo no son capaces, sino que muchas veces tienen los mismos problemas que tenemos el resto de los demás y hay que dar la respuesta educativa también. Y ese es el objetivo. Pues mirad, siguiendo las palabras de Cristóbal, voy a pasar porque nos lo prologó la doctora María Antonia Casanova, que a su vez pues, es la directora de Aula Abierta, que es la colección en la que hemos publicado el libro. Y pues un poco lo que ha comentado Cristóbal, María Antonia hace referencia en el prólogo del libro. Efectivamente, cuando hablamos de altas capacidades, la sociedad pues, se imagina seres de alguna manera perfectos, muy homogéneos en la perfección a nivel físico, a nivel psicológico, cuando en realidad cada uno y cada una somos diferentes. Pero en este caso hablamos de altas capacidades, pero podríamos hablar de cualquier otro campo. Vamos a seguir un poquito con la famosa diapositiva de las caras, que la verdad es de lo más gracioso que hemos puesto. Un poco por salirnos del cliché, como ponemos arriba. Realmente, si os preguntáramos o si os hiciéramos la pregunta sobre quién de los niños o niñas que conocéis, porque evidentemente esta es una diapositiva diversa, es de altas capacidades, me podríais decir que igual cualquiera.
efectivamente, es que tenemos que salir un poco de los mitos y tenemos que acercarnos a la realidad. Mirad, en el libro hablamos muchísimo de los estereotipos, de los prejuicios que tenemos e incluso hablamos de lo que se conoce como la maldición de la inteligencia. Carmen Sanchacón, la directora de Niños Superdotado, que es un referente en todo esto, lo dice muchísimo. Por el hecho de ser chicos o chicas de altas capacidades, no significa que no tengan necesidades, tenemos que salir de los mitos, porque sí que es cierto que pueden tener unas características que definen su grupo, evidentemente cognitivas, y que de hecho por eso resaltan tanto, pero después tienen una serie de necesidades emocionales que en el libro es lo que hemos reflejado prioritariamente, que en muchísimas ocasiones no están contempladas. Tú apóyame o di lo que tengas que decir, porque yo me enrollo y me enrollo. Yo lo que sí quería comentar un poco es que a mí, curiosamente, yo tengo de alguna manera el rol de medir esas capacidades. Hace ya muchísimos años que me ha tocado enfrentarme a la necesidad de plantear si ese alumno o esa alumna superdotado o no. Y le contaban hace mucho tiempo que, curiosamente, el porcentaje de alumnos o de alumnas que me han venido no han sido porque hayan definido mírame a este si tiene alta capacidad, sino mírame a este que tiene mal comportamiento, mírame a este que creo que le pasa algo, mírame a este que está desmotivado. Y es curioso, porque concretamente, contrariamente a lo que parece, oye, este superdotado, míramelo y confírmamelo, he tenido muy pocas ocasiones y eran muy pequeñitos, la mayoría de ellos lo he diagnosticado por una vía indirecta, es decir, por las consecuencias de la no atención durante mucho tiempo. Entonces, eso es una cosa que es curioso porque aparentemente la gente de alta capacidad parece que ya está dotada de todo y no necesita nada más. Entonces, cuando uno ve que hay un alumno o una alumna que es perfecta, que es buena en todo, que lo sabe todo y que es muy competente, pues evidentemente eso hace falta que a lo mejor los padres quieran saberlo o que el profesor se empeñe en que le declaremos de superdotado porque se ve que no. Pero curiosamente no se ve que no son los que luego terminan siendo. Entonces, eso, como le decía Ana, ¿no? Que muchas veces lo hemos discutido entre nosotros por eso, ¿no? A veces el problema está en que la superdotación es algo que se tiene un tabú, se tiene un cliché y realmente no responde a la realidad, ni mucho menos. Ya no voy a hablar, y ya no lo sabe, pero lo hemos discutido mucho porque además el otro día le comentaba que curiosamente en el programa de María Antonia, que es la que nos ha prologado el libro, fue la que diseñó el programa de enriquecimiento instrumental aquí en la Comunidad de Madrid, lleva ya como 20 años, y la mayoría son chicos, no son chicas. Y la razón fundamental es que muchas veces el problema es que las chicas tienen otras respuestas yo diría que de adaptación social, de habilidad social, entonces se enmascaran sus competencias. Entonces, resulta que tenemos quizás una situación muy curiosa porque parece que hay más alumnos superdotado que chicas, cuando a lo mejor el problema es que son más inteligentes y están mejor adaptadas. Sí, y de hecho, mira, bueno, esta diapositiva responde un poco a lo que estamos comentando. De hecho, en muchas ocasiones te encuentras a padres, gracias con las familias, es que es súper talentoso, es que destaca en el ámbito académico muchísimo en determinado campo. Entonces, ellos mismos se empiezan a crear una película un poco como diciendo, y a lo mejor es que si le hiciéramos una prueba y es un poco lo que comenta Cristóbal, la mayoría de las ocasiones los chicos de altas capacidades están camuflados porque no responden a normas determinadas, no responden a clichés. Lo que pasa es que, claro, suele tener un talento en casa, a en casa que le gusta mucho, a algunos, a otros no, pero sí se tiende y además pues por la parte positiva, pues ahora resulta que voy a tener aquí a mi hijo que sabe, que le voy a llevar, que tal. Entonces parece como que viste mucho, pero en realidad a lo mejor esos chicos pues, son simplemente talentosos en un determinado aspecto o destacan en el ámbito académico, pero eso no significa que sean de altas capacidades. De todas formas, como luego daremos algunas pinceladas a nivel de diagnóstico y demás,
pues ahí podemos explicar un poquito. ¿Podéis hablar un pelín más alto? Sí, por supuesto. Vale, así. Por tema de ajuste de sonido, ¿vale? Vale. A ver, mira, aquí el tema de emoción, el cerebro occidental, el corazón, me toca. Bueno, a ver, yo es que creo que hay una cosa muy importante. Lo que nosotros diagnosticamos ahora mismo tiene mucho más que ver con aspecto cognitivo que con aspecto emocional. Es por desgracia, porque yo creo que eso es una cosa que tiene que cambiar. La mayoría de los diagnósticos que hacemos son pruebas que tienen que ver con la velocidad de procesamiento, con el razonamiento lógico, pero tienen muy poco que ver con la parte emocional. Entonces, solamente por hacer una idea, un alumno puede tener un 145 de cociente intelectual de aspecto cognitivo, tiene una velocidad de procesamiento tremenda, es una persona con un razonamiento lógico tremendo, pero luego falla a la hora de la habilidad social, falla a la hora de interpretar las emociones, falta la capacidad de empatía, falta la capacidad de resiliencia, no es capaz de afrontar las situaciones. Si se le midiera el cociente emocional, igual el cociente emocional era de un 80 o un 90, el resultado de la media quizá no hubiera la media necesaria para ser superdotado. Y yo creo que eso es un gran olvido, o creo que es un gran defecto. Por una parte, un gran defecto, yo creo que de la manera de interpretar los superdotados, o a la persona en general. Y un gran defecto, desde luego, de la administración educativa, porque no contempla todavía la necesidad de medir el carácter, de medir el temperamento, de medir la capacidad de vida social como un factor para determinar que una persona tiene alta capacidad. Y ahí es uno de los grandes problemas, porque lo que está claro es, y en la vida cotidiana, a muchos superdotados, lo que menos les interesa es ser superdotados, es que se les considere superdotados. Yo voy a contar una anécdota de un alumno de primero de la ESO, que lo tengo de este año, y el año pasado, que venía ya con un diagnóstico de superdotación, a él siempre le buscaban en el grupo para hacer el trabajo. El problema es que cuando yo le decía, ¿quieres hacer algo más? ¿Quieres ayudar? ¿Qué tal? Le decía, no, yo lo que quiero es, como todos, es decir, ya está bien que solo me busquen para ver lo bien que lo hago y me busquen para jugar con el hombre. Es decir, esa parte de necesidad de ser como los demás a nivel emocional es algo que no se toma en cuenta a la hora de, no ya del diagnóstico, sino del tratamiento de la persona. O sea, yo creo que ahí, da igual, en la inclusión de la persona hay que educar la parte emocional y la parte intelectual, no se puede desprender una de otra. Y equivocadamente yo creo que este colectivo es uno de los que más necesitaría el trato de la educación emocional. Hay dos características muy curiosas, es verdad. Son personas que tienen una velocidad de información muy grande, son capaces de procesar las cosas muy bien, son capaces de tener una capacidad de planificación y de organización muy buena, pero no lo son tanto a la hora de la empatía. No son capaces muchas veces de aceptar las carencias de los demás. No son capaces de aceptar que otros vayan más atrás. No tienen esa capacidad para pensar que no son como ellos y que tienen que ponerse en el lugar del otro. Y esas cosas hacen que lo que nosotros pretendemos hablar en el libro no es tanto el título, es más el subtítulo. Es decir, educar para el éxito significa que esa persona sea capaz de saber quién es, lo que es como sí mismo, comprender a los demás y tener la habilidad social para desenvolverse en la vida con sus capacidades. Ese es yo creo que el gran reto, porque no va a ser exitoso por el mero hecho de tener buenas notas. Yo conozco muchos que tienen buenas notas, lo he visto en la trayectoria de la ESO hasta el bachillerato, pero cuando hablas con ellos ya tienen otro tipo de problemas que no son precisamente el hecho de ser competentes en las notas, quieren ser competentes en otras cosas. Y empezamos por el tema de la felicidad. Entonces, ¿qué es realmente ser superdotado y afrontar la vida? Si no es con un afrontamiento real, a lo mejor esa superdotación no te sirve para gran cosa, ¿no? Y yo estoy convencido de que ellos, es verdad que de pequeños sí, que buscan el refrendo, porque nosotros yo creo que familiarmente le pedimos que sean muy buenos en todo, lo único que nos importa es que tengan un 9, no tengan un 10, pero cuando ellos empiezan a verse por sí mismos y a reflexionar sobre sí mismos y empezar a madurar, quieren algo más. Y ese algo más tiene que ser educado también. Después es mucho más. Y al hilo de lo que comenta Cristóbal, para ir avanzando, porque como os hemos dicho al principio,
ya llevamos varias presentaciones del libro y nos gustaría que participáis vosotros. Voy a saltarme un poquito y voy a hilar lo que dices tú con el tema de la familia, que la tenemos un poquito más avanzada, pero bueno, es igual. Efectivamente, que sean felices, y la felicidad ya sabéis que empieza por el núcleo familiar, pero ¿qué ocurre? Que en muchísimas ocasiones, cuando hablamos de chicos y chicas de este estilo, los padres son los primeros que están perdidos, porque la idea es empezar a hablar con ellos a un nivel muy adulto y a tratarlos de una forma afectiva también muy adulta. De ahí la palabra de sincronía, que tampoco me quiero entretener mucho y explicarlas porque en el libro las tenéis y demás. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando con un chico de 7 años que cognitivamente a lo mejor puede tener 10, 12, pero afectivamente es un niño de 7 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos pidiéndole unos razonamientos y una forma de comportarse que a lo mejor no puede hacerla porque él no está preparado emocionalmente para actuar como un chico de 12 años, sino como un chico de 7. De ahí esa desincronía afectivo-cognitiva tan importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que la familia, los padres son los primeros que se pierden porque no saben cómo tratarlo. Siempre digo lo mismo, yo creo que me repito mucho en esto, pero bueno, cuando nos encontramos con situaciones de este tipo, la familia tiene que formarse. Y eso tiene que, a nivel de obligación, porque de alguna manera, si esa familia está sin formarse, sin conocer el campo de su hijo y cómo piensa y cómo siente, los problemas empiezan por casa. Y cada vez la bola de nieve es mayor y cada vez la pelota es mayor. Es decir, tienen que convertirse en expertos. Era un poco lo que tenemos más avanzado y de ahí, de esa manera, el chico puede ser feliz o la chica. Vamos a seguir, pero con la idea de que hablen ellos, Cristóbal. Aviso. Esta, si quieren, nos la saltamos porque vamos a pasar a esta. Bueno, esta tengo que ver. Yo le preguntaría, Pues pregunta. Yo encantada. Yo creo que siempre se ha visto, se ha preguntado uno si que hay algo en el cerebro del superdotado diferente, ¿no? ¿Vosotros creéis que hay algo diferente? Está bien. La cabeza es más grande, tiene más estrías. Eso estoy variando. Sí. Vamos a preguntarlo. Bueno, a ver, porque afortunadamente no necesitamos abrir la cabeza de nadie hoy en día para poder hacer las cosas. Por ahí va la cosa. Lo que se ha descubierto, y hay ya demostraciones con gente que se supone que tenía alto cociente intelectual y se ha hecho una tomografía del cerebro o se ha determinado muchas veces a través de una serie de elementos que ya no necesitan abrir el cerebro para ello. Hoy en día los avances técnicos permiten ver cómo se desarrollan. Entonces, realmente la única diferencia fundamental que se ha descubierto son dos cosas. Una, que hay mayores interconexiones celulares, y otra, que la sustancia que rodea el axón, la mielina, tiene más calor. Esas son las dos cosas que hay en el cerebro diferente en la superdotación. No hay otra cosa. Es decir, no son de otro planeta, ni son, simplemente hay, es verdad, los cables, por decirlo de alguna manera, son de mejor calidad. Pero no hay nada más. Entonces, yo creo que en este aspecto lo que si miráis un poquito el capítulo que trataré yo, lo que hemos tratado de decir es que el problema no está en el cableado, de verdad, es un cable con más potencial, pero creo que un cable con más potencial, si no se le enreda de la manera adecuada, si no se le lleva por el camino adecuado, no va a dar los resultados. Es decir, yo creo que la gente muchas veces se sorprende. Yo en las evaluaciones, cuando hablo con los profesores y comentan alguna cosa de los que diagnosticados están, es decir, eso sí saben que son superdotados, normalmente, buenas tardes. Qué alegría. Perdón. Pues esperábamos. Podéis continuar. Pues, estábamos hablando de la diferencia del cerebro y los superdotados. Yo creo que cuando dicen, a lo mejor, no, es que este chico lo que le pasa es que no atiende porque las pilla el vuelo. Bien, es cierto, pero eso no quiere decir que las esté pillando bien. Eso no quiere decir que tú no vayas a hacer una intervención que te permita saber si él está cableando adecuadamente o no.
ni que de la comprensión haya llegado a la capacidad, al análisis la gente haya llegado a aprenderlo. Es decir, que muchas veces el problema no está en que tengan una buena capacidad, sino en la calidad con el que nosotros les demos el contenido. Y para eso hace falta educarlos, no se les puede dejar solos. Entonces, en ese sentido creo que lo que tratamos de decir aquí es que por el hecho de tener mejores capacidades ya no van a conseguir solo los resultados. Y por supuesto, ni desde el punto de vista cognitivo y mucho menos el emocional, que también está condicionado por lo mismo, porque se aprende si se quiere y si no se quiere no. Y estos chicos y estas chicas tienen en ese sentido un hándicap añadido, y es que si no quieren, no quieren, y tienes que demostrarles por qué tienen que querer. Yo voy a cortarte, Cristóbal, y voy a cambiar de tema, dentro de este mismo tema, entendiendo. Ya que nos hemos incorporado algunas nuevas expertos y expertas. Vamos a ver, esta pregunta es general y estaríamos encantados de que nos ayudarais a resolverla. ¿Creéis que de alguna manera ser más inteligente que la media supone un sufrimiento? Mucho. Mi experiencia me dice que mucho. Mi experiencia de 30 años. Preséntate. Perdón. Preséntate porque ella no conoce. No son nada. Soy Francisca Macías y he trabajado con dificultades de aprendizaje. Eso es. Es una gran Yo siempre he visto tres cosas. Es que ya es alumna mía y hay enchufillos. No, es que es los niños para mí tienen tres edades. Una la cronológica, que es la del cumpleaños, otra la mental y otra la emocional. Estas dos, en un superdotar se llevan muy mal. Porque yo me estoy hablando ahora mismo de un caso, porque para mí los casos tienen nombre. Cuando me dicen dislexia, pues tengo que imaginarme a fulanito, moranito. A un niño yo tuve de 12 años, superdotado, de padres italianos y se llamaba Luigi. Este niño estaba muy interesado a sus 12 años con los agujeros negros. Entonces se acercaba en el colegio a hablar con sus compañeros de los agujeros. Si le hubiera gustado el Atlético de Madrid o yo qué sé qué cosas, pues hubiera tenido amigos. Y además, ¿a qué se dedicaba dentro de la clase? Pues a jorobar a profesor de turno. Y entonces lo sacaban al pasillo. Tú te vas porque eres un revolucionario, no sé cuánto, no sé más, claro, porque sabes todo. Y él cogía y dejaba la puerta abierta. Y según el sonido que iba teniendo de lo que estaba oyendo, pues ya, claro, había elaborado la mitad de la mitad. Porque corregía al profesor, y yo le decía, Luigi, es el profesor, déjalo que termine, no te enfrentes con él, es el que te va a dar las notas. No lo podía entender. Pero luego su parte afectiva estaba tan dañada porque él quería jugar. Y él era un niño y le gustaban los achuchones. Porque cuando me descuidaba, 12 años, se me montaba aquí. Y me cogía las manos y me ponía así. O sea, tócame, abrázame, quiérenme. Eso no se podía hacer. Entonces yo sí lo hacía mucho. La cuestión de la piel, en un autista, la cuestión de la piel, que si no nos tocas, se te olviden ellos. Muchas veces no te pasa. Totalmente. Tú estás ahí, aquí la profesora, aquí el chaval, y viene y se te sienta. Y además te cogen el brazo, y quiéreme, achíchame. Tenía una cosa terrible. Y entonces, para mí, esa disociación, y otra cosa que en general tienen los profesores cuando hacen, y que hay que bajar. El que un niño tenga un cociente intelectual alto no significa, como le queremos, grandes capacidades, que le vaya a funcionar en todas las asignaturas. No. Es un tío que te va a dar mucho que hacer, pero... Y luego las soluciones que desde mi humilde punto de vista se le han dado, casi tienen mejores soluciones desde el punto de vista de las instituciones. Casi tienen mejor punto de soluciones los que trabajamos pues, en los años 75 y 80 con cocientes bajos. Tienen mejores soluciones para salir a la vida. Eso lo hemos comentado al principio. En cambio, un niño, como sabe todo, que no sabe todo, que mira aparte, siempre que tengáis uno, tener en cuenta que esas dos partes están divorciadas. Pero además,
Están pegándose continuamente. Quiero amar, quiero ser amado, quiero ser querido, quiero ser aceptado. Todos, todos. Pero mis temas no van por ahí. Yo no me voy a poner ahora. Bueno, perdón, ya está. Ya está. Muy bien, nos has puesto a todos en orden. ¿Alguien más? Oye, Sí. yo que no soy para nada del rango y demás, y tal, a mí sí me vendría bien que existe una definición formal de altas capacidades, digo, para mí, sigue un poco la presentación. Sí. Y luego es lo mismo eso de habéis usado también el tema, el nombre superdotado, lo mismo altas capacidades que, bueno, si viste esa definición me encantaría. Pues, a ver, las altas capacidades hoy en día es como el grupo que agrupa a todo lo que es llamarse superdotado, niño prodigio, etcétera, porque creo que es, o sea, es el conjunto que agrupa a un grupo de personas que a través de una serie de pruebas experimentales han demostrado que tienen unas capacidades por encima de la media. Eso es lo que se define como alta capacidad. Ahora, te digo lo que define como alta capacidad la administración pública para que se entienda que hay una disonancia entre lo que se toma, lo que yo tomaría como alta capacidad. Vuelvo a repetirte que para mí, por ejemplo, la alta capacidad debería llevar como muy bien sea bien, debería llevar una parte de experimentación emocional que nosotros proponemos, pero para que se entienda. Una persona de alta capacidad desde el punto de vista de la administración pública, que es además, por decirlo de alguna manera, lo que se basa en la Organización Mundial de la Salud y lo que se establece a nivel estatal, a nivel del ministerio, es aquel que tiene más de 130 de CI, hecho a través de un test de inteligencia factorial, que tiene una creatividad en torno al 60% más y que tiene alta competencia y alto nivel de compromiso con la tarea. Esa es la definición de superdotado de alta capacidad, mejor dicho, de alta capacidad que define la administración pública española. Todo eso se mide, perdona, se mide con pruebas objetivas. Sí, DNS4, DNS5, el test de creatividad CREA y una serie de cosas, pero naturalmente eso son cantidades cuantitativas que demuestran que tienen una serie de capacidades en relación con la media por encima de aproximadamente de 130 para arriba, todo lo que quieras. Pero, vuelvo a repetir, eso es la medición pública. Yo, si tengo que diagnosticar a un alumno, tengo que hacerle esas pruebas, tengo que comprobar que tiene compromiso con la tarea a través de las producciones que tiene y entonces determino que con arreglo de esos parámetros y esas pruebas psicotécnicas, ese alumno es de alta capacidad. Y así lo defino en el programa. Ahora bien, aparte de eso, la persona es otra cosa. Pero esa es la definición que se diría de alta capacidad. Superdotado es una valoración que se hacía hace unos años, porque se suponía, yo creo que es esa visión tabú que tenemos, ¿no? Este es superdotado, sale de todo. Es verdad que habrá altas capacidades superdotadas, es decir, los hay que son totalmente, que responden a ese modelo. O sea, son buenas en todo, en educación física, matemáticas, tienen muy buenas habilidades sociales, tienen un nivel de madurez por encima de la media, pero yo creo que lo que yo me he dado cuenta y lo que además eso está, la investigación lo está demostrando es que eso es un subgrupo del grupo de alta capacidad. Porque no creo yo que un alumno, por el hecho de, como aquí la experiencia es la madre de todas las ciencias, hay chavales que son de alta capacidad y sin embargo no son buenas en ciencias sociales. A nivel de competencias curriculares. Otra cosa es... Bueno, las matemáticas y muy malos en negocio. Y se lo dan con mucha frecuencia, sí. Entonces, la definición de alta capacidad hoy agrupa a todo ese conjunto global, incluso de chavales que han sido muy buenos porque han tenido una velocidad de maduración cerebral durante los primeros años de su vida, pero luego se ha ido aplacando y han pasado de ser unas personas superdotadas o de alta capacidad en ese momento a personas que ya no tienen tanta capacidad, es decir, su cerebro se ha ido apaciguando y han ido ralentizando la maduración, ¿no? Entonces, se agrupa, la alta capacidad hoy en día agrupa todo ese tipo de alumnos. O sea, yo si tuviera que diagnosticar, podría diagnosticar de alta capacidad uno que aunque tenga un 140 y no tenga buena competencia de creatividad, sigue siendo de alta capacidad. Por desgracia, a mí, ahora mismo solo me seguirían que le dijera que tiene 133 en adelante.
con esto hablamos. Compromiso con la tarea que es. Acaba las cosas. Sí, no, que tiene capacidad de automotivarse. Es decir, tú haces esto, no te preocupes, bien, lo hago yo, me responsabilizo, yo planifico, me organizo, nos gustaría que os presentarais, porque así, preséntate, ya que has hablado. Pues yo soy Marcelino Gavilán, que soy amigo de Cristóbal. Ah, pues estupendo. No tengo nada que ver con esto, soy ingeniero industrial y otro tipo de cosas. Pero está muy bien porque, mirad, termina. Solamente un pequeño detalle, algo que tendrá que ver, tú dejaste estudiar un magisterio. Sí, pues, ¿no? cosa... Ya te eso, Mirad, la idea es que como somos poquitos, bueno, poquitos entre comillas, podáis expresar inquietudes, podáis expresar dudas como Marcelino, etcétera, etcétera. Antes de hablar del profesor, ante esto... Sí, tengo una cuestión también. Yo soy Antonio y soy tiempo libre profe en máster de Escuela de Negocios. Entonces, mi pregunta es, ¿con altas capacidades solo se nace o también se puede llegar a ser? Es decir, el cerebro tiene cierta plasticidad de tal modo que alguien que no ha nacido, imagínate dos gemelos separados al nacer, uno podría ser considerado según sus circunstancias como de altas capacidades y otro no. Yo creo que la alta capacidad, te lo estoy diciendo, es decir, la alta capacidad se mide. Entonces, creo que hay un componente genético evidente, eso está claro, pero va a depender del sistema ambiental que se desarrolle. Yo lo que sí te diría, en ese sentido, que te podría afirmar que si estamos hablando de determinar esas capacidades en los primeros momentos de la vida, yo te diría que tiene mucho más componente genético. Eso está claro. He conocido muchos chavales que aparentemente lo han sido cuando le hacen una prueba experimental con 14 años, no son tantos. Pero ahí el componente ambiental tiene mucho que ver. Creo que no es lo mismo nacer en un mundo de riqueza cultural en el que tus padres viajan, tienen una capacidad que te desarrolla esa potencialidad a no tenerla, porque si no la tienes, evidentemente vuelvo a repetir, es un cableado, pero el cableado hay que cablearlo. De hecho, en el libro hablamos al hilo de lo que dice Cristóbal, de superdotados de medios más desfavorecidos, altas capacidades en medios más desfavorecidos, o altas capacidades en medios pues, más favorecidos, etcétera, etcétera, y cómo se lo toman. En cualquier caso, el diagnóstico precoz, según opiniones, porque aquí tenemos opiniones para todos los gustos, como en todo, hay veces que se recomienda a los 3 o 4 años, y entonces a lo mejor salen muy inteligentes, pero es lo que dice Cristóbal, a lo mejor luego, a medida que van creciendo, eso no lo conservan. O sea que realmente a lo mejor hasta una adolescencia, y ahí tenemos todos los baches, no se podría determinar realmente si es o no es, o a ver qué pasa, incluso un poquito antes. Pero hay muchas oscilaciones. Lo ideal es hacer un seguimiento, porque sí que pueden ser muy precoces, pero a lo mejor no llegan a ser de altas capacidades luego realmente. Hablando del docente, bueno, aquí tengo una buena representación. Por ejemplo, Pilar, te ha tocado. No, Pilar la he elegido yo, la elijo yo. Anda, dinos algo del docente y las altas capacidades. Algo positivo que escribir. Sí, hombre, lo que tú quieras. Lo que he visto. No, a ver, hay de todo, porque como los docentes son personas, también existen buenos y malos. Pero lo normal es que no entiendan el concepto, y si es adolescente ya, ¿qué quieres que te cuente? Muy complicado. Yo soy especialista en adolescentes, además, con dificultades de aprendizaje. Y en principio, yo por definición no había pensado en los de alta capacidad, por ejemplo. Porque decía, que va, ¿no? Van sobrados, ¿qué pasa con el resto? Pues no van a tener dificultades. Ay, pues sí las tienen. Y es más complicado. He tenido algunos con un CI estupendísimo y luego pues la letra mala. Imposible explicar esto a un tutor, a un orientador a veces también. Y en secundaria. Sobre todo, es que es otro género. Ya. Lo de secundaria es distinto. ¿Qué opinión tenéis del docente con nociones de coaching para este tipo de chicos? Pues es que me encuentro muy pocos. Son pocos, no te puedo... En el libro es lo que más, de alguna manera, potenciamos. Mirad, el coaching es una herramienta fantástica.
y además es del momento presente, no tenemos que hablar del pasado, no estamos en una terapia, sino se puede utilizar, lo puede utilizar cualquier persona bien utilizado, lógicamente bien formada, ese es otro tema que habría que tratar. Pero el coaching abre muchísimas puertas porque en primer lugar nos abre la mente, nos hace de alguna manera flexibilizar, nos hace de alguna manera acompañar al chico o a la chica y ser guía suyo y motivarlo. Por eso lo que es poder utilizar, y de hecho en los países nórdicos, en la famosa Finlandia que nos ha servido de ejemplo para todo, y demás, muchísimos profesores tienen la formación en coaching, porque ayuda muchísimo y porque no se etiqueta y porque el profesor no es un transmisor de conocimientos, sino que es un acompañante del chico o de la chica y en este caso dar una crítica positiva o constructiva o simplemente retar al chico puede hacer mucho, porque estos chicos viven de la motivación parte de ellos mismos y de que puedan investigar y de que puedan crear y de que puedan aprender. Entonces, lo quizá más perjudicial sería, como muy bien dice Pilar, la falta de formación y el hecho de que estos chicos tengan que encerrarse, como siempre, y como continuamos, a pesar de los cambios que hay, en un sistema demasiado rígido. ¿Algún apunte más de profes? Yo quería hacer un hincapié solo en el sistema. Voy a poner otra vez mi experiencia en eso. Tenéis que insistir mucho en la formación, porque la administración no le da la importancia. Yo me he pasado mucho tiempo dando cursos a profesores y a lo mejor cuando hacíamos una llamada venían 20 colegios. De esos 20 colegios nos quedábamos con uno. De ese un colegio había 3 profesores que se comprometían con el programa o con el de eso. Para mí, al principio me desesperaba, pero luego eso iba. Y hay que hacer algo, y hay que implicar a los padres, porque los padres no son conscientes de todo el potencial que tienen de poder deshacer esta horrible administración que tenemos, que nos está ahogando a los profesores y a los alumnos y a los de esos, ya sea primaria, ya sea lo que sea. Y tenéis que continuar insistiendo en que la formación del profesor es la solución. La formación del profesor y la evaluación del profesor. Son 2 cosas que no hemos hecho aquí. Y los cursos se hacen así o así. No, vamos a formar profesores decentes. El número de alumnos también importa mucho. Cuando se hizo la primera reforma de las integraciones que yo participé en el año 75, vinieron un grupo de Milán a darnos así como ejemplo y aparentemente. Eran 20 niños por clase, 18 si se tenía integración, y mirad dónde estamos. En una red de 32. Y la generación de mi hija tiene 35. Y no pasa nada. Insistir en la formación, que yo creo que como que uno venga a insistir muchísimo en lo que es muy importante. Pero no hemos ido por eso a mejor. No, a peor. A mucho peor. Yo creo que ahora la administración, siempre os digo mi experiencia, antes se podía hacer más cosas. Te daban, no te hacían caso, pero se podían hacer más cosas. Pero la administración ahoga. Para hablar con un padre tienes que pasar por una serie de la orientadora con la tutora, es un niño. Sí, claro. Por tanto, me ha venido un caso de hace tiempo, un niño de 7 años, que vino derivado a atención temprana por sospecha de TDAH, que luego resultó sin altas capacidades. Desde el... Sí, pues además me ha recordado mucho al chico que has comentado tú. Y entonces nos planteamos desde el colegio si sería conveniente pasarle de curso. Yo no era muy partidaria por la desincronía que veía entre la condición y la emoción de lo que estoy hablando vosotros, pero no sé si la tendencia es a pasarle de cursos, si en vuestra experiencia creéis que es positivo o no. No lo sé, yo... Tienes opiniones para todos los gustos. Ya me imagino. Si estuviera aquí María Antonia, te diría que no. Te diría, ahora me corriges tú si no, pero sí te hablaría de un enriquecimiento, el programa famoso de enriquecimiento. Pero a lo mejor si estuviera otra especialista, que ahora se me viene aquí a la mente, por eso nosotros hemos completado. ¿Es el programa exclusivo aquí de la Comunidad de Madrid?
el enriquecimiento. Yo creo que el programa de enriquecimiento con denominaciones diferentes creo que está implementado Eso, en ¿no? todas las Sí. comunidades que tiene. Este se llama así. ¿Allí también hay? Sí. Más o menos sí, pero es una respuesta externa, ¿no? O sea, es un mal menor, por decirlo de alguna manera. Es Es un decir, poquito bueno, parche, ¿no? sí, es como, bueno, ya que le preparamos un poco los sábados, le damos otras cosillas, ¿no? Ya que no se dan aquí, pero Claro. mi experiencia en ese sentido es que la mayoría del profesorado, yo por lo menos en todos los años que llevo, no he conocido nada más que un caso en el que el profesorado, el equipo educativo, hubiera visto conveniente pasar de curso. Porque, y luego, a ver, que también es una cuestión caso por caso. Sí, sí, evidente. No, pero que Pero no yo sabía. creo que la tendencia actual es que además hay un problema administrativo que se crea, que luego dificulta mucho la situación, crea el problema de los números tosos, crea un problema administrativo que no debería tener que ver, pero que influye mucho en la tendencia actual. Yo creo que la tendencia actual, por desgracia, me da la impresión que es, bueno, ya se la averiguarán. Es decir, si no tienen ningún problema, ya se la averiguarán. Y lo peor es que cuando tienen problemas, que tienen más de lo que parece, entonces surge la duda de si realmente será o no de alta capacidad, a pesar del diagnóstico. Y es lo malo. Yo creo que hay una cosa, y es lo que hemos tratado un poco de mirar o de transmitir en el libro, es que hay que educarles para la vida, en ese sentido, porque yo creo que el educar para el éxito supone la capacidad de darles a ellos la posibilidad de que sean capaces de ser autónomos en sus propios conocimientos, de ser capaces de ser responsables ante las situaciones y de responder de otra manera. Lo que sí hay una cosa muy importante, yo creo que en este colectivo, es que por lo menos el colectivo de alta capacidad pone ciertas contradicciones a la enseñanza tradicional y ciertas contradicciones al sistema educativo. Y yo creo que eso hay que aprovechar. Es decir, hay que aprovechar, y no estoy hablando solo de la alta capacidad, también los alumnos que tienen dificultades escolares de otro tipo también ponen handicap al sistema, ¿no? Pero aquí hay un hándicap importante, porque el hándicap que ellos quieren ya no es el de me voy a limitar a hacer las cosas un poco, a ver si es fácil, ¿no? No, aquí es al revés. Voy a hacer las cosas más complicadas, a ver si es fuera, ¿no? Y ahí nace la posibilidad de un cambio metodológico y un cambio, yo creo que un cambio conceptual. Es decir, el profesor, si tiene que de alguna manera afrontar realmente a algún alumno con alta capacidad, debería tener una formación emocional, en educación emocional. ¿Por qué es inevitable? Lo debería ser. Es mucho más fácil llevar a un alumno con una discapacidad. Es más fácil. Pero a estos ya no. Y en ese sentido, creo que lo que se pide es una transformación. Mira, tenemos a Ángel y a Carmen. Me da igual, ¿eh? Como queráis. Yo, era en relación a la pregunta que te hizo, que decís que era es algo sobre todo genético, influye un poco también después lo que se haga con esa parte genética, pero que pues, he visto después la adolescencia, etcétera, que a lo mejor hay niños que ya no están de la alta capacidad, pero el CI no varía, ¿no? O sea, quiero decir, como factor principal de las altas capacidades, inicialmente es mayor de 130, eso no varía durante la vida, ¿o sí varía? Pues por desgracia te diré que sí varía. Y te voy a decir por qué, porque los temas son perfectos. Eso para empezar. Porque tú puedes coger a ese. O sea, yo además me he encontrado con que, mira, una de las cosas curiosas que ocurren es que cuando se le tiene que enviar un alumno al PEA, el PEA no te pide que tenga un solo el programa de enriquecimiento. El programa de enriquecimiento de la Comunidad de Madrid. Cuando te piden que le envíes a un alumno, te piden que le hayas hecho por lo menos un por 2-3, con el objetivo de ver que son coincidentes y pues son correlativos. Porque puede ser que un test te dé 140 y el otro te dé 118. Para evitar eso, hace falta una prueba de contraste. Es decir, que ahí todos los test tienen un margen de error. Pero luego es que la vida evoluciona y una persona puede perder competencias, quizás capacidades, no, pero competencias. Entonces es posible que varíe. Lo que yo imagino es que no puede variar entre eso de que si el alumno tiene alta capacidad, la dosis de. Pero sí que varía. El CI sí varía, la alta capacidad, ya no lo dudo, el CI sí.
ten presente que la mayoría de los test en ese sentido son además culturales. Quiero decir que van evolucionando con el tiempo y por lo tanto la persona y el sujeto va aprendiendo conocimiento. El CEI se puede variar, no tanto como para no ser de alta capacidad, pero no te puedes extrañar que yo los tengo, además, los tengo los expedientes de CEI con 10 años de 142 y un CEI que hace un par de años, el cambio de revisión, pues era de 138. También podría haber sido el día. Una de 135, puede pasar a 125 y ya sabes sobre grandes capacidades. Podría ser, pero si es y hay algún motivo, creo que ya da motivo para investigar. Claro, mi pregunta iba un poco en esa línea, ¿no? Es decir, me da la sensación, por lo menos ahora, ¿no?, que hay muchos niños de altas capacidades. Pues no sé si es una sensación que tengo yo de la práctica clínica o, ¿no?, que todos los niños que me vienen son de altas capacidades o por lo menos pretenden serlo. Que esto yo no sé si es un tema familiar o... entonces no sé si al final esto de las altas capacidades va a pasar un poco como con el TDAH, que me da la sensación también de que está como sobrediagnosticado, ¿no? Y que se confunde la desregulación emocional que pueda tener un niño con sus problemas atencionales, que los tiene evidentemente, pero porque está emocionalmente desregulado, ¿no? Que además coincide mucho con la sintomatología que tienen los de altas capacidades, ¿no? Esta era la primera reflexión que se me venía un poco a la cabeza. Y la segunda es cómo evolucionan las altas capacidades, ¿no? Es decir, que al principio parece que hay muchos niños pequeños que son muy inteligentes, pero que luego cuando llegan a la adolescencia no lo son tanto. Claro, hay una historia de vida ahí, un sostén familiar, las calidades de vida, o no sé, muchísimos factores que pueden estar influenciando eso, pero también me da la sensación de que los niños pequeños sobre todo están hiperestimulados ahora mismo, ¿no? Entonces, puede ser que sean muy inteligentes de pequeño, pero que luego esa hiperestimulación no se desarrolla de la manera adecuada, porque el mundo a lo mejor no se queda corto, ¿no? O no sé, son reflexiones así un poco en el aire, ¿no? Mira, simplemente con ver la gran revolución tecnológica que tenemos ahora, claro, es contestar de alguna manera lo que... Bueno, continuar tu reflexión de alguna manera, porque el acceso a la información que tienen de esa manera tan vertiginosa sorprende y nos sorprende a nosotros mismos. Pero, claro, igual un 120 a lo mejor ahora se queda corto, ¿no? Claro. Para las nuevas tecnologías o para el mundo que se avecina, ¿no? Cultural, claro. Entonces... Claro, yo creo que tendríamos que hacer un reajuste, como en todo, sinceramente, porque hay un sobrediagnóstico, pero yo creo que a nosotros como padres o como profesores en muchas ocasiones nos sorprende. Pero no sé si lo hay, es una sensación, no lo sé. Sí. Fíjate, yo ahí recojo tus palabras y, hombre, es una opinión personal, lógicamente, pero pienso que hay un sobrediagnóstico bastante alto. Y creo que si empezásemos a depurar teniendo en cuenta la situación actual y la sociedad actual, no saldría así. Estoy convencida, porque claro, el acceso que teníamos nosotros a la información al que tienen ellos es totalmente diferente. Va todo mucho más deprisa, y claro, la mente evidentemente se despierta y se desarrolla mucho más rápido, pero al llegar a decir ya que es de altas capacidades, me quedo ahí. Y luego, sí. Bueno, no sé si... No, yo solamente quería comentar dos cosas. La primera, es posible que nosotros genéticamente ya empecemos a ser más inteligentes. Claro, probablemente los chavales de hoy, los que están naciendo, quizás tengan mucho en ese sentido posiblemente lo sean. Y a lo mejor es verdad que hay que reajustar en los métodos para determinar su inteligencia, porque yo creo que un chaval de hace 20 años es imposible que tuviera un videojuego a los 3 años, ¿no? Y estuviera Digonet, ni estuviera las capacidades técnicas que le ofrece. Están mucho más competenciados, eso es cierto, pero no son más inteligentes por tener más competencias. Una persona puede parecer muy inteligente porque será mucho tema, porque no tiene lo que ser. Es mucho contenido, no capacidad. Pero quizás probablemente es que es verdad que los cambios tecnológicos y los cambios que hay en la salud y en todo estén determinando a nosotros a nivel social. Las generaciones empiezan a ser muy inteligentes, no de tecnología. Y sobre un ajuste de perspectivas que
Como que en los pediatras hace unos años hicieron unos cambios porque ya los niños eran más altos, más largos, ¿no? Y pues cambiaron los percentiles. Efectivamente. Y ahí, por ejemplo, hay un gran problema con el tema de la administración pública. Porque, bueno, nosotros, a mí es que, no sé, desde fuera puede percibirse de otra manera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo es que creo que no basta con el CI. Debería ser un CI compuesto de un CI cognitivo y un CI emocional. Para ver una determinación de alta capacidad, tal como se entiende, debería tener los dos componentes, no solamente la alta capacidad, debería tener los componentes en todo el Pues yo te preguntaba lo de que, claro, si el CI, en principio, pasando en el mismo tipo de test, es que no varía, si esa parte emocional no está ajustada cuando son más pequeños o en la adolescencia, no sé qué, si hay un momento en el que se puede volver a ajustar y que entonces vuelva a subir. O sea, quiero decir, lo mismo que cuando son más pequeños, sí que se ve esa alta capacidad y después por cambios o por familia o por sus cambios de adolescencia, no sé qué, deja de ser así, si después hay posibilidad que eso, al ajustarse otra vez cuando son más mayores, vuelvan a aparecer o a surgir otra vez, a resurgir esas altas capacidades. O que se puedan volver a no sé, sacar ahí del hoyo donde está. Por integrar a Erika, que está aquí online, es que estamos retransmitiendo, ¿vale? Ella dice que el desarrollo infantil no es lineal, entonces un niño puede que avance de golpe, que luego se pare, que luego vuelva a avanzar. Perfecto. Entonces, un poco en esa línea, ¿no? A lo mejor que decías tú. Estamos hablando de un CI, que es un factor general de inteligencia. Entonces podríamos meter las inteligencias múltiples, claro, las distintas capacidades, entonces hay chavales que tienen desarrollo lingüístico. Por favor, meteros. Hay una cosa curiosísima, y es que además ahí hay una cosa clave en el diagnóstico de hoy en día. Nosotros estamos haciendo diagnósticos que se refieren a los componentes de la función ejecutiva. Es decir, estamos haciendo cosas que tienen que ver con medir velocidad de procesamiento, razonamiento, capacidad de resolución de problemas. No estamos midiendo la inteligencia musical, la inteligencia de ciencia natural. No estamos midiendo eso. Es decir, nuestros test hablan de por decirlo de alguna manera, lo que miden son la parte prefrontal del cerebro, esta parte. La otra parte no está medida, o por lo menos no está medida conforme a parámetros actuales, porque evidentemente el cerebro es un sistema y probablemente la inteligencia, por ejemplo, de carácter matemático tendrá inculcados sistemas de lenguaje, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros eso no tenemos ahora mismo medidas, no tenemos pruebas para realizar esas investigaciones. Claro. Habría, a propósito de esto, para tener una inteligencia emocional adecuada necesitas un buen prefrontal también. Sí, porque si no, solo funcionarías desde un sistema muy límbico, primario, y eso no se regularía. De hecho, las personas que tienen problemas de regulación emocional no es que no tengan un prefrontal formado, es que no hay unas conexiones adecuadas entre el límbico y el prefrontal, ¿no? Y esto sería muy interesante estudiarlo en estos chicos, ¿no? Y chicas que a priori tienen una capacidad prefrontal espectacular, pero luego no tienen esas conexiones, ¿no? A nivel límbico. Lo que ocurre es que hay una descoordinación entre profesores, entre especialistas, entre psicólogos, o sea, podríamos hablar de una descoordinación. Claro. Porque estamos hablando antes de Rensuli, que era lo que comentaba Cristóbal, la teoría de los 3 años, que eso ya sí, pero no. Yo estoy muy clara, yo estoy con ustedes. Sí. Pilar, evidentemente, habla de inteligencias múltiples, perfecto. Carmen, evidentemente, habla de una depuración del CI, que a ver si luego realmente es como es, pero de un CI de lo que es inteligencia. Y aquí cada uno estamos hablando de un tema, pero ¿qué ocurre? Que el problema para estos chicos es que no hay unión, va cada uno por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de la verdad, los padres, cuando se encuentran con un chico que empieza a sobresalir y luego empieza a llegar a una etapa adolescente, empieza a fluctuar, al final tienen un megamix de opiniones de especialistas pues muy fuerte. Eso es lo que pasa. Pero yo discrepo en lo que decía al final, lo iba a decir y sí, lo que has dicho tú, sí. lo que has dicho tú, que has dicho,
te llegan muchos niños, no sé qué, que a veces no sabes si es la familia He dicho o lo pretenden. o lo pretenden ya, pero yo creo, yo no lo sé, pero a mí me parece que no es una medalla que te pones, o sea, yo creo que es todo lo contrario. Pero lo he dicho precisamente por eso, es decir, porque los padres piensan que tener un hijo de altas capacidades es muy guay. Que no, bueno, quiero decir que yo es mi... O sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, no... Pero que mi experiencia como madre es esa, no es nada guay. Ya, ni es, lo sé. Es decir, es un problema por todo, por él, por lo del sufrimiento que decíais antes, por todo. ¿Vale? De todas maneras, claro, un papá ingeniero y una mamá empresaria, Claro. que el niño tenga que hacer de la niña, a lo mejor puede hacer más exterior. Bueno, yo no creo que tenga que ver con tantas capacidades con hacer magisterio o hacer física cuántica, pero la expectativa de la familia. La familia las expectativas. Por alusión. Hablad uno en uno porque si no aquí no se oye, ¿vale? Por alusión. Yo soy un papá ingeniero de una niña que ha hecho magisterio. Entiendo lo que dices, ¿eh? Es que las expectativas de la familia es muy fuerte. Bueno, lo voy a decir a cuatro, pero todos los ingenieros somos iguales. Pero por ahí fuera, No, tenemos en la familia. pero sí lo tengo que muy fácilmente. Soy peculiar. No. Pero quiero decirte que yo creo que los mensajes y demás, y además yo quiero la educación, todo esto, el objetivo al final es que la gente sea feliz y que esté a gusto, le dice, bueno, pues, oye, ¿sabes cómo se trata en España la gente que tú los educados? Bueno, me lo he hablado con Rosa y con Cristóbal, tal, no sé qué, cómo, y sabes que esto en España no está muy reconocido, no sé si en otros países del mundo, y qué tal, y qué vas a hacer. ¿Pero quieres hacerlo? Sí, pues estoy encantado de la vida, estoy apoyo del mundo. Claro, Sí, que no hay otra, vamos. Y luego darle todas las posibilidades que, como igual que a estos chicos de los que estamos hablando, todas las posibilidades para que se den el mundo, para que se desarrolle, y la labor de que educa, ¿entiendes? ¿No? Y luego la elección. Pero un padre de un niño de estas características o una niña, bueno, yo creo que una de las expectativas que tú tienes que tus hijos siempre sean no sé qué, pero cuando ves que esa base del sufrimiento de no saber para dónde tiene una cosa que decía Ana, que es la descoordinación de los distintos profesionales, de que al final estás años y años y años luchando sin saber ni a dónde dirigirte, ni qué camino tomar, ni qué nada, a mí desde luego no me parece ninguna medalla que ningún padre, o sea, que vengan aquí, yo creo que vienen para que alguien les oriente y que alguien, porque ya no saben ni qué hacer, pero no para que te digan que tu hijo es de altas capacidades, que es superdotado, que no sé qué. Yo, en eso, de verdad que discrepo completamente contigo. Por lo menos... Creo que no le he dado, o sea, no, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, a mí lo que me da la sensación... O sea, creo que es un problema, y tal y como está ahora mismo estructurado el sistema educativo, creo que es casi una desgracia tener un niño de altas capacidades. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Lo que no sé si muchos padres piensan así. Si me permitís, Claro. soy Javier Pérez, soy cuñado de Cristóbal. Llamo de la experiencia. Soy abuelo de un niño con altas capacidades, conflictivo 100%, falto de amor y de cariño, del tacto ese que hablabas tú antes, ¿sabes? Del abrazo del... Te voy a matar. Con un coach, que es su psicóloga, a la que acude semanalmente, y que desde los 3 años ha sido expulsado desde la guardería de todos los colegios, público, concertado, privado, hasta que luego la madre encontrar algo muy aletero, algo muy esto, que por lo menos aguanta la vida. Colegio especializado en ¿sabes? Es horrible. Para los padres es horrible. Me parece espantoso. ¿No? Los padres no se sienten nada orgullosos de un niño con alta capacidad. Porque le crean muchísimo problema. Porque es un niño, estamos en una sociedad en la que queremos que nos quiere igualar a todos. A todos. Y no consciente. Es más, como somos una sociedad que nos quiere igualar a todos,
somos buenísimos todos. El buenismo ese nos lleva a afrontar al más torpe, a robarle, a que sobresale un poquito, a que es incómodo, a que es inquieto. En una clase se la falta, se le echa. Y aprovecho ya y termino un momentito haciendo una crítica dura hacia vosotros, hacia el profesorado, hacia todos los pedagogos. Creo que falta profesionalidad. Profesionalidad. Yo me crié en los 60 con maestros que eran devotos de su profesión, que amaban su profesión, que no tenían horario, que no tenían, amaban la profesión. Y eso lo cuidaba. Me daban un bofetón para calmarme la bobada que tenía. No estamos con esta sociedad ahora que no pueden ni dar un grito al niño, que cuando va un varón, como dicen ahora, a recoger del suelo a una niña, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado por si acaso alguien... Eso es la sociedad que nos hemos montado. Pero ¿qué hay en crítica? Perfecto, la recogemos como testigo. A ver, muchas veces le echamos la culpa a la administración. ¿Por qué es más fácil echar la culpa a la administración, al político, al y no miramos a ese profesional? Bueno, yo no general, hemos pasado hace un mes y medio a una casita que le hace falta profesional. Creo que falta. Totalmente, y yo ahí creo que nos falta, pero también hay excepciones. Por aquí pregunta Erika que qué hay de los adultos de altas capacidades. Esa sí la pregunta, no sé. ¿Qué hay de los adultos? No sé si a lo mejor querés que desarrolle un poco más esto. Hombre, algunas, te compartí un poquito más que nada para saber un poco, volviendo un poco al tema que explicaba Carmen y que luego pues fijaros, era una de las preguntas que teníamos para de alguna manera entre todos dar opinión. ¿Cómo se sienten sus padres? Que ya evidentemente aquí está muy bien plasmado. Mirad, hay una frase famosa de la inteligencia no es una maldición. Y está ahí, si la ponéis en Google, pues sale muchísimo. Además, yo vuelvo a decir, cuando tienes un hijo o de altas, o de bajas, o de, llámalo X, que se sale del sistema, a pesar, vuelvo a decir, de todas las pedagogías activas, de todos los... Tienes que formarte y hacerte un máster. Y no sobre todo, no solamente cognitivo, sino también emocional. Es decir, que tienes que trabajar tú mismo, tú misma, muchísimo, porque vas a necesitar sacar fuerza de muchos sitios y vas a depender de ti misma. Yo aquí a nivel personal, pues he tenido también con mi hijo mayor mis cosas y sí que os puedo decir que me he tenido que cultivar mucho. Sé que sí que no es un chico de altas capacidades, es otro tema diferente. Me he peleado con profesores. He llegado a junio y a mí me ha dado un bajón brutal, pero me he peleado y lo he sacado adelante. Y de así os podría hablar de millones de familias, de la asociación TEL, por ejemplo, el trastorno específico del lenguaje, conozco testimonios directos de chicos que se han sacado la ESO, pero ahí estaban las madres como verdaderas guerreras. Es decir, es que al final te toca convertirte en guerrero. ¿Algún padre también? Algún padre también. De todas maneras, casi todas las fundaciones que hay, tanto de chicos por abajo, por arriba, son señoras, grupos de padres que ya han dicho vamos a hacer algo nuevo y vamos a formar a gente nueva. Todas. Y te ayudan muchísimo a nivel personal porque te fortalecen. Y además te dan estrategias y te dan sobre todo fuerza. Es un tema de superación personal. Porque estás sola cuando tienes una chica, entre comillas, diferente, por mucho para saber de inclusión, volvemos a crear lo mismo, pues te tienes que... Es para ti. Pero tener siempre en cuenta que al poder político te interesa el ciudadano, no el individuo, ni la creatividad, ni el crítico. Eso no lo van a cultivar ellos. Entonces los docentes saben que eso es un valor. Por eso vuelvo a lo mismo, que no desmayéis, que volváis, que lo pongáis
Y de hecho, Ya no, ya en el fuera de libro juego. hablamos- Volver, por favor, hay que decírselo. Hay que La decírselo. verdad, yo creo que hay, bueno, a mí me gustaría una cosa. Hace muchos años, yo creo que la frase de para buscar a un solo indio hace falta toda la tribu se decía mucho. Yo ya la dejó de ver. Y a mí me parece que eso es un punto neurálgico del trabajo que se tiene en la escuela. Hace falta la tribu, hace falta los profesores, hace falta la familia, Claro, hace falta todo el mundo. Pero empujando todos En la misma en la dirección. misma dirección. Porque a mí me da la sensación de que aquí están los padres muchas veces enfrentados con los profesores y la sociedad enfrentada con los profesores y con los padres. claro. Y yo creo que eso es lo peor que nos puede ocurrir. Ya. Porque incluso nosotros nos quedamos quiero contra nuestros propios padres. La administración no ayuda, es verdad, pero sí que es verdad también que está la libertad de, o sea, de nosotros sentirnos de alguna manera capaces de algo de nosotros, tanto padres como profesores, y sentirnos, como decía, profesionalizarnos. Es decir, tenemos que, ni me da igual lo que quiera la administración, yo estoy convencida de que es lo que hay que hacer y yo lo hago. A mí, por ejemplo, nadie me impide llamar a los padres. Y yo estoy constantemente llamando a los padres. ¿Por qué? Porque sé que eso es un valor. O sea, que si yo me pongo en contacto con el padre y le digo, mira, le ha pasado esta fulanito, menganito, extranjerito, y no le llamo solamente para decirles que no me ha traído, les llamo para decirles, oye, llevo una semana estupenda, ole, o me ha tenido un trabajo, o me ha terminado el libro, o lo que sea. Pero es una cuestión también de responsabilidad, de profesionalización, de decir, la administración está ahí, es lo que es, yo creo que las ratios deben de bajar, eso es incuestionable, porque hay muchísimos niños en las aulas, y eso es cosa de administración. Lo que se haga en la clase es cosa de administración. Y la publicidad de los padres es fundamental. Mira, estábamos siguiendo lo que tú decías. Sí, yo la propuesta, por ejemplo, de comunidad de organización me parece muy interesante, no se la conozco. Donde todas, donde todos en la comunidad educativa se implican en el proceso de aprendizaje, sueñan en el centro con un modelo de educación, con un modelo institucional, y a partir de ahí empiezan a trabajar. Nosotros intentamos promover en Madrid la comunidad de aprendizaje de la administración no mejor, porque había que hacer una formación durante, pero se están implantando en Andalucía, Cataluña, País Vasco, con éxito, y es verdad lo que decía Cristóbal, que es toda la comunidad, es toda la tribu la que se puede implicar, porque es que si no, ni altas capacidades, ni TDAH, ni cada vez nos encontramos con más problemas en las escuelas. No sé, pero otro día me contaba una profe que la clase suya, que tiene 30 alumnos, tiene 12 TDAH. Digo, eso es imposible, no sé cómo lo ves. 5 repetidores, de los 5 son TDAH, y luego tiene otros 5 TDAH, y otros 2 con problemas de lenguaje. Es que, a ver, yo creo que la intencionalidad que hemos tenido aquí, y por eso digo que es muy importante el título del título, es el hecho de dar la idea de que lo que se debe buscar es una escuela para el éxito, y no para el fracaso. Todo esto que estamos hablando ahora sobre el tema de la colaboración, de la coordinación, sobre el tema de llevar un proyecto común, sobre el hecho de pensar en una alumno, en una persona, y no pensar yo, a mí eso me resulta curioso, ¿no? Tengo un aula con 15 TDAH, no tengo un alumno con 3, tengo un aula con 30 años, que se llama Pedro Juan, no tiene, lo del TDAH, lo del superdotado, lo del sexo, ya lo del niño, hombre, también tienen apellidos, quiero decir, evidentemente, pero entonces, de lo que estamos haciendo el planteamiento de tú a ti, eso, ya sabes lo que tienes, ahora el hecho es hacia dónde quieres ir con ellos y cómo quieres ir con ellos, ¿no? Entonces, el planteamiento yo creo que es el hecho de plantearse que uno que tiene uno que buscar es donde estén las dificultades, convertirla en beneficios, donde estén los problemas, convertirlos en posibilidades y tratar de llevar al éxito a todos los chavales, a cada uno de acuerdo con sus posibilidades. Y eso yo creo que implica, y es verdad, una formación, un cambio de formación muy importante y que creo que es necesario. Y de mentalidad, pero la mentalidad, a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es? Que la mentalidad para mí que tenemos nosotros debería venir
vienen detrás. Es decir, eso sí que me preocupa, el no ver ese cambio de mentalidad. Es decir, que me vengan los profesores nuevos con ideas como, por ejemplo, voy a introducir momentos colaborativos, voy a trabajar con esto, no, sino con la idea de como vienen muchos, de cuál es el libro que voy a poner, es que no puedo, es que tengo 30, y tal, sin plantearse que no hay ningún problema por hacer propuestas. Quiero decir, no hace falta ser innovador, porque muchas veces las innovaciones, con eso que se llevan ahora, pero cuando termina el Congreso de Innovación, pues vamos a poner lo que hacer, pero si estuviéramos un progreso de innovación, os propondría hacer un baile. Eso tenemos por seguro, que es lo que se lleva ahora, ¿no? Y que es todo muy bien, pero la innovación no está. Por seguir un poco aquí. Mirad, a mí me encantaría que Pilar como profesora y Carmen como madre nos comentaran un poco qué opinan del tema de las etiquetas. Es decir, lo que estamos hablando, que decía Rosa, y que lo tengo en mi experiencia cuando tú, Pilar, te encuentras con este niño es TDAH, esta niña es TDAH, o estas niñas de altas capacidades y por eso sabes que. Y luego tú, Carmen, desde tu experiencia, cómo has vivido a nivel, pues, colegios, etcétera, si has decidido a tu hijo como un niño así y qué opinión, o sea, qué feedback has recibido al respecto. Sería muy interesante también para las personas que están hablando. Pilar, ¿tú ese tema? O Carmen, a mí me da igual, la que queráis. Bueno, no, es que mi puesto de trabajo es un poco distinto también, ¿no? Entonces a veces vienen ya con todo el dossier, así, y han estado en, ¿qué decir? Todas las terapias salen por haber y con terapias naturales y con, yo qué sé, de todo. Entonces, a veces hay que centrar y poner la etiqueta. Por empezar por algún sitio, porque a mí me da igual, yo tengo un niño pues, con ojos verdes que se llama no sé quién y que aparte a lo mejor tiene 5 diagnósticos. Es un TDA con altas capacidades y lo que vamos a ver. Por eso pasa también, tienen con de todo. Entonces, que tengo un plurimulti, vamos a ver, ¿qué necesitas tú? ¿No? Y hablo con el individuo en cuestión, que creo que es el protagonista. Entonces, pues me dice, a mí, Pilar, mira, las mates y me duele sobre todo la primera hora. Es lo que más me duele. Porque se dice por ahí. Pero viendo más a la persona, no la etiqueta. Y luego otras veces es al revés. Viene una madre, suele ser madre. Algunos padres vienen ya, pero empujados. Pero vienen. Y me dice, es que algo le pasa. Ellos sí que necesitan como un momento de sentarse. Eso es. A mí no me gusta para la fase de alguna manera saber. Pero luego también de cara a la administración o de cara a qué estás, cómo funciona, pues creo que esto sería bueno porque aquí recibes una ayuda y puedes tener unas horas de PT, de AL, de Cuchiflis, de un programa los sábados una vez al mes. En fin, eso pasa. Y entonces porque lo aprovechen, ¿no? Esto es la cuestión. Y otras me cuesta mucho, porque yo estoy viendo un diagnóstico, creo que no ahora mismo, una madre que tiene, el chaval tiene 14, está primero de la ESO. Yo veo ahí, ya no van capacidades, yo veo un Asperger, pero total. Pero no será algunas veces con los todos los... Y ahora te pregunto y claro, que tengo unas dudas y esto, ¿cómo ¿no será que ese chico, que yo siempre he tenido la duda y ahora te la pregunto como tal, ¿no será que ese chico al final se autoconvierte en Asperger por aislarse tanto porque no le entienden o por qué? Porque yo hay veces que pienso... No sé, hay una línea muy final. Exacto, pero ya no sé hasta qué punto de aislarse tantísimo en ese mundo donde nadie le acaba de comprender, al final parece... Sí, yo creo que es un método de defensa. Es una lengua de defensa. No, y como todo, y luego también tengo otros momentos de llamar la atención. Total. Este chico, por ejemplo, es que llama muchísimo. A mí me encanta. Llevo 3 o 4 días, pero estoy emocionada. Es buenísimo en música. Entonces, la creatividad, digo, mira, qué bien. Lo tiene, ¿no? Es como coger el manual. Y luego tiene manitas. Digo, pues, ¿qué tipo? Y me dice, pues, por ejemplo, si veo una gota de polvo, un poquito, con la mitad. Si tengo una sección, claro, entonces, no, claro, al revés, lo digo como eso, como
qué Ya. chulo todo lo que me estás enseñándolo a mí, que yo también tengo mis cositas. Pero claro, ¿cómo proponerlo, cómo decirlo a una madre? Pues es muy relativo. Porque primero ese aspecto toca el autismo, uy, pues no todos son iguales, todos los tíos, ya, tomamos un café. Ya. ¿Por dónde empezamos? Claro, diagnóstico, las pruebas, pues las pruebas es lo que es. Un segundito que quería ¿cuál? que contestara a No Grande puede ser. por un poco Pues mira. como madre. Como etiqueta, o sea, si nosotros somos imposibles. Sí. Pero si nos hubieran puesto a lo mejor una etiqueta en algún momento y a partir de ahí todos los profesionales hubieran ido en la misma línea, pues yo creo que nos hubiera relajado mucho más a todos. Hubiéramos tenido un dossier mucho más pequeño porque no hubiéramos seguido yendo a un sitio y a otro y ahora nos dicen a no sé dónde íbamos, nos dicen a no sé qué íbamos, o sea, todo lo que te cuentan porque no sabes qué hacer. El problema es cuando no te dicen nadie nada y cuando alguien ve algo, sobre todo en los colegios, como es una complicación, lo tapo y entonces lo que tiene la etiqueta no es a lo mejor la que tendría que tener, sino lento o que no atiende, vago, no sé qué, entonces es como, no me había visto, porque es que si no, entonces, pero está completamente apartado de algo que le pudiera hacer crecer. Entonces, no sé si en mi caso que no ha pasado, si hubiéramos tenido una etiqueta cuando todo esto se empezó con 3 años y ahora tiene 15, pues a lo mejor las cosas hubieran sido muy distintas para todos. Vale, yo que no soy partidaria de las etiquetas, resulta que a mí me han servido las etiquetas para mucho, porque cuando yo trabajo con los profesores, resulta que le tengo que explicar que un niño se mueve o se tiene que mover o tiene que salirse o tienes que dejarle que se salga, porque es un TDAH, es una etiqueta. Mira. Porque si no, él considera que ese niño es un vago, es un caradura y que se mueve. Entonces, ¿no? De las etiquetas para que nos sirven un poco para ayudar a organizar y a que las personas entiendan. Nos pasa con la gente con altas capacidades. Que uno puede ser, a mí me han dicho, este niño no puede ser de altas capacidades porque tiene muchísimas faltas de ortografía. Entonces tienes que ir y desmontarle el chiquitito, decirle trabajando la ortografía de otra manera. Vale, las etiquetas, pues es que las etiquetas hay que aprender a manejarlas y hay que utilizarlas a nuestro favor, no en contra. ¿Vale? Entonces yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer, o sea que no podemos decir que no vamos a poner nuevas etiquetas porque necesitamos de alguna manera encuadrarnos a un lado, porque cuando el niño tiene un diagnóstico empiezas a decir qué pasa aquí, ¿no? Entonces eso es más peligroso, digamos, porque es que si no, pues empiezan otras etiquetas por parte del profesorado. Es un niño rebelde, es malo, es un caradura, y no puede ser, ¿no? O sea, no es eso. Yo siempre le digo a los profesores, o le digo a los profesores con los que yo ahora mismo estoy, que un alumno tenga TDAH o sea, capacidad y tal, es una evidencia. Quiero decir, vale, sí, tiene el diagnóstico, pero eso no es importante. Yo creo que lo importante en este caso es el hecho de asumir que ya que sé que lo tiene, ¿qué voy a hacer con él? Y a partir de ese momento, olvidarse de la etiqueta. Quiero decir, mira, hay una cosa, yo no sé si habéis leído la ley castellana, el lenguaje positivo, ¿no? Yo les comento que hablen siempre en lenguaje positivo. Este niño no tiene TDAH, este niño tiene estas características. No tiene buena capacidad de atención, etcétera, etcétera. Quiero decir, demuestra las características para que pongan los médicos para tenerlo. No le llamo, no digo es TDAH, le digo tiene estas características. Porque es una forma de dramatizar la situación, es decir, no pongo el hincapié en la palabra del diagnóstico que indica el problema o la dificultad, sino indico las características que tiene para ver cómo se marcan ahí los objetivos o cómo se ponen los objetivos. Ese alumno lo que tiene es
Este alumno tiene muy buena capacidad, tiene buena inteligencia, es de alta capacidad, sí, pero sí, vale, sí, pero que eso ya lo de menos, que es cierto, tiene alta capacidad. Y este, sin embargo, tiene una situación que su característica le hace que sea un poco atento. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ya, quiero decir, la etiqueta yo diría que es un primer nivel, ¿vale? Vamos a identificarlo. Es bueno conocer y comprender, pero el análisis, la síntesis y la valoración de todo eso, yo creo que ya es la etiqueta de se conoce, de esa situación, a partir de ahí, qué características tiene y cómo lo vamos a resolver. Yo es lo que suelo siempre decirle, para que la parte esa de la etiqueta quede en segundo plano. Ya lo sabemos, lo asumimos y ahora qué hacemos con ello. Entonces, ¿puedo pedirle retos? Pues sí. Y a pues no. Sí, no, es que también me estoy acordando de muchos casos en los que ha tranquilizado muchísimo la etiqueta. Porque entonces decían, pues ahora sí que lo entiendo. La etiqueta, yo te hablo aquí a la doble vertiente, profesional y madre. A ver, bueno, juegas un poco con ventaja porque tengo formación, entonces ya, pero cuando he tenido que poner cara a cara con un profesor o una profesora que me dice, es que tiene mucha falta de atención. Vale, muy bien. ¿Y entonces qué? Entonces al final es un poco lo que dice Cristóbal. Está estupendo. ¿Que quieres llamarlo déficit de atención y te tranquiliza? Que puede ser un rasgo de TDAH, perfecto. ¿Pero qué vas a hacer al respecto? Entonces, de ahí la insistencia de que nos tenemos que formar los padres. Porque al final, muchas veces las estrategias se las das tú. Lo que pasa es que se supone que hay unos profesionales. O sea, ya. Una profesora le dije, claro, pero yo una profesora en concreto le llegué a decir, es que ya no sé qué hacer. Y yo le dije, pues tendrá que aprenderlo. Es decir, que yo, en mi trabajo, claro, digo, usted ha estudiado para esto. Yo, perdón, y el problema es eso, la primera vez que le hace un test, no, es que fíjate qué suerte la orientadora, fíjate qué suerte que es que se sale de tablas. Y decía, o sea, ¿y qué hacemos con eso? O sea, digo que no me lo parece en absoluto. Por lo que decía, ¿no? De la campana de la USO, que está medio bien, que está con este mal. Pero ¿y qué hacemos con esto? Si el profesorado, si el departamento de educación, si nos vienen y te dicen, ¿qué hacemos con esto? O sea, a ti te pasa una patada caliente que tú estás ahí, así años, dando vueltas, y yo no sé qué hacer con ella. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece por organizar esto, ¿vale? Que bueno, que cerréis, ¿no? Con estas reflexiones, hacemos un parón formal y seguimos hablando en otro contexto, ¿vale? Sí. Pues sí, pero bueno, que alargar mucho. O sea, que no quiero cortar, ¿eh? Que lo tenéis. Que termine el correo. Yo voy a terminar casi igualmente yo con dos cosas. Una, te respondo, mira, hay una cosa que es muy curiosa, porque cualquier informe psicopedagógico tiene que llevar una orientación. Entonces, de verdad, si las orientaciones no son orientaciones, mal dadas están. Pero la verdad es que lo que no termino de entender, porque llevo ya muchísimos años haciendo informes psicopedagógicos y rompiéndome la cabeza para poner las orientaciones, que luego esas orientaciones son papel mojado. Y vuelvo a reconocer que si las orientaciones fueran una cuestión de corte y pega, o fueran esotéricas, o fueran unas cosas rarísimas, yo entendería que no entiendo lo que estás diciendo, ni estoy capacitado para eso, pero de verdad que puedo traer informes en los que se ponen orientaciones simples, naturales, normales y perfectamente compatibles con su capacidad de hogar en su puesto de trabajo. Necesita una implicación. Pero ahí ya estamos hablando de casos. Claro, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Y yo resumo. Yo estoy esperando, claro. Por ejemplo, tus indicaciones súper sencillas de 5 puntos, no sé qué tal que estuvimos hablando, las hemos transmitido. La orientadora me dijo, lo voy a hablar con la psicóloga. La psicóloga me dice, no, es más, son las profesoras tal, pero bueno, estoy esperando a ver ese proceso, a ver, y fue una indicación, vamos, más simple, imposible. Y, a ver. Eso, quiero decir que por ahí hay muchas cosas, pero es más de, como le decía, compromiso con la tarea, por parte del profesor.
que se te dice que este chaval tiene una dificultad clara de aprender, tienes que ponerle estímulos para que no se, por lo menos para ti. Yo resumo con una cosa, yo lo que creo que hemos tratado de transmitir en el libro, aparte de definirlo, de comentar un poco diferentes aspectos que tiene la adolescencia, la base neurológica y tal, era transmitir de alguna manera la idea de que de lo que se trata es de trabajar con las personas de alta capacidad para que lleven su camino del éxito personal. Y para eso tenemos que intentar que entre todos podamos desarrollar las capacidades de carácter emocional y cognitivo. Y es verdad que estamos ante unas situaciones en las que en el medio muchas veces no tenemos posibilidades, pero creo que hay que aprovechar sus posibilidades para darle la capacidad de tener por lo menos la autonomía personal para activar su propio camino. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que en el fondo lo que se trata es de hacernos, de alguna manera, de percibir que lo que tenemos que hacer es un cambio metodológico, un cambio de percepción de las cosas, pero que nos ayuden ellos a cambiar también el sistema, porque el sistema lo está pidiendo. Lo que nosotros planteamos es que la mejor manera de trabajar cualquier capacidad es a través, por ejemplo, del trabajo en equipo, para poner las múltiples capacidades. Eso muchas veces nos lo piden estos alumnos, ¿no? Le podemos poner en roles y en papeles. Si lo hacemos, no solamente lo estamos haciendo con ellos, lo estamos haciendo con todos, estamos cambiando. Y eso es lo que nosotros hemos querido transmitir de alguna manera, ¿no? El que el cambio metodológico es un cambio metodológico para ellos, porque lo que necesitamos como el resto de los demás que también necesitan. Lo que estamos proponiendo es un cambio. Sí, y ya para cerrar, Ángel, efectivamente, como dice Cristóbal, un cambio en el sistema y un cambio a todos los niveles y una coordinación entre todos. Quizás sea eso lo que hay que perseguir, porque mirad, los tiempos han cambiado mucho, no podemos estar anclados en situaciones o en metodologías de hace, pues a lo mejor 20 años, o del siglo pasado. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la gente que está ahí detrás. Esperamos que os haya gustado y un aplauso. Muchas gracias desde aquí. Vayas ahora.